Me dice cuando inicio. Ya. Buenas noches, jóvenes. Nuevamente con mi persona, el profesor de química. Hoy día nos toca avanzar la parte química asociada a la matemática. Se llama cálculos químicos, semana 6. Vamos a aprender a usar ecuaciones y a resolver los ejercicios por regla de 3 simple. Voy a hacer el aspecto teórico un poquito y de ahí, pero con ejercicios constantemente, ¿ok? Vamos. Semana 6. Aquí hay que saber los temas de cálculos químicos. Para resolver los ejercicios de cálculos químicos hay dos modos, usando ecuación o regla de 3 simple. A ver, vamos a ver. Vamos primero con las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Mol de átomos es igual a masa sobre masa atómica, o este es igual al número de átomos sobre Na. Esa es la primera ecuación. Segunda ecuación es la siguiente. Mol de moléculas es igual a masa sobre masa molar, o este es igual al número de moléculas sobre Na. Ahí está, estas dos ecuaciones. En la primera ecuación, ¿qué representa esta N minúscula? Significa mol de átomos, o más conocido como número de moles. ¿Y cuál es la unidad? Es mol. Un dato en mol es N minúscula. Antiguamente ustedes le llamaban atomogramo. ¿Está claro? Pero lo correcto es mol de átomos. Esa M minúscula es masa. ¿Cuál es la unidad? Gramos. Una G minúscula, ¿ok? M.A, masa atómica. ¿Y cuál es su unidad? El UMA. Unidad de masa atómica. Antiguamente llamado peso atómico. Siguiente, ¿qué significa número AT? Número de átomos. ¿Qué significa N sub A mayúscula? Ese se llama número de Avogadro. Avogadro. ¿Ok? Segunda ecuación. ¿Qué significa esta N minúscula? Significa mol de moléculas, o más conocido como número de moles. ¿Y cuál es la unidad? Mol. Siguiente, ¿qué significa M? Ya sabemos, esa M mayúscula, este de acá representa masa molar o masa molecular. ¿Cuál es la unidad? Gramos sobre mol. Antiguamente llamado peso molecular. ¿Ok? Pero lo correcto es masa molar. Número de mole es número de moléculas y N sub A ya sabemos que significa número de Avogadro, pero tiene un valor específico, es 6 por 10 a la 23. El número de Avogadro expresa este valor. O el otro también, 6.023 por 10 a la 23. ¿Ok? Eso representa. Siguiente, ¿cuándo voy a usar la primera ecuación? Cuando se trata de elementos. Para elementos. ¿Cuándo uso la segunda ecuación? Para moléculas o unidad fórmula. ¿Estamos bien? ¿Cuándo usaré la primera ecuación? Cuando me trata de elementos nada más. Puede ser carbono, puede ser nitrógeno, oxígeno, calcio, oro. ¿Y cuándo usaré la siguiente? Cuando me trata de diferentes elementos. Puede ser el agua destilada, hielo seco, puede ser glucosa,
puede ser cloruro de sodio, puede ser carbonato de calcio o también puede ser ozono. ¿Ok? Ahí está. Para la primera ecuación, segunda ecuación. Ahora, lo que hay que saber es ver una ecuación. Por ejemplo, esta variable va a ser A, este cociente es B, esta relación es C. Entre A y B hay una igualdad. Entre B y C hay una igualdad. ¿Qué quiere decir de esto? De esta ecuación voy a sacar tres ecuaciones. A con B la primera, B con C la segunda y A con C la tercera. Tres ecuaciones. Del mismo modo de esta variable va a ser A, este cociente B, esta relación C. Entre B y C hay una igualdad, entre B y C, A y B también igual. Lo mismo que la anterior. De esta ecuación podemos sacar tres ecuaciones. ¿Y qué ecuación voy a usar y cuál me conviene? Va a depender del dato y qué me pregunta. ¿Ok? Esto es. Ahora, si no pueden resolver de este modo, pueden resolver, si no quieren usar ecuación, pueden usar regla de tres simple. Y acá la vamos a enseñar ese de ahí, a este lado. ¿Qué significa para nosotros? Cuando nosotros decimos una docena, representa 12 unidades. ¿Está claro? Una docena, 12 unidades. Si yo digo una docena de pelotas, ¿cuántas pelotas serán una docena? ¿Cuántas unidades? 12 pelotas. Ahí está. ¿Ok? Pero atentos, en química no usamos la palabra docena, usamos otro término. Préstame una motita, por favor. O si no, papelito para pasarnos, por favor. ¿Ok? Gracias. Atentos, en química no usamos el término docena. En vez de docena, ¿qué usamos? La palabra mol. Un mol. Un mol ya no son 12 unidades. ¿Cuántas unidades? 6 por 10 a la 23 unidades. Número de Avogadro. Entonces, en vez de docena aquí, voy a poner la palabra mol. Un mol. En un mol de pelotas ya no van a haber 12 pelotas, sino ¿cuántas pelotas? 6 por 10 a la 23 pelotas. Imagínense esta cantidad, 6 por 10 a la 23 pelotas. Es una gran cantidad de unidades. Pero cuando hablamos a nivel del átomo, es pequeñísimo. En ese puntito pequeño hay gran cantidad de átomos. Pero un mol es el número de Avogadro. Eso representa para hacer nuestras conversiones. ¿Ok? Pero en química no trabajamos con pelotas. Ustedes saben que trabajamos con sustancias. Es decir, elementos o compuestos. ¿Qué quiere decir? Que un mol, podemos trabajar en un mol, vamos a poner acá, en un mol de oro, ¿cuántos átomos hay? 6 por 10 a la 23 átomos de oro. En un mol de agua, ¿cuánto habrá? ¿Cuántas unidades? 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Estamos bien? En un mol de hidrógeno, ¿cuántas unidades habrá? 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Un mol de cualquier sustancia tiene la misma cantidad de unidades, pero no tienen la misma masa, observen acá. 6 por 10 a la 23 átomos de oro, si lo llevamos a una balanza, su masa va a ser 197 gramos. A ver, 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, si los juntamos y los llevamos a una balanza, ¿cuánto va a ser su masa? 18 gramos. Si juntamos 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y lo llevamos a una balanza, ¿cuánto es su masa? 1 gramo. ¿Qué quiere decir? Un mol de cualquier sustancia tiene la misma cantidad de unidades, pero la masa no es lo mismo para ellos. ¿Ok? Eso es. Entonces aquí usamos una regla de tres simple. Si no quieren usar las ecuaciones, pueden usar este de acá.
un mol equivale a 6 por 10 a la 23 unidades, o este puede equivale también a la masa atómica expresado en gramos o la masa molar expresado en gramos. Cualquiera de estas. Ok. Muy bien. Vamos con esta ecuación. En esta ecuación, ¿qué significa en la primera ecuación M.A? Ese significa masa atómica promedio. Lo voy a hacer para este lado, por favor. A este lado. Muy bien. Cuidado. Muy bien. Atentos. Para nosotros, lo siguiente. M.A es masa atómica promedio. Masa atómica promedio. ¿Y cómo se halla este de acá? Se halla a través de una mezcla de isótopos. Ya saben que ustedes qué son isótopos. Isótopos deben tener igual número atómico, pero diferente número de masa. Imaginemos que tenemos de un elemento X 2 isótopos. Puede haber 3 o más isótopos. A ver, ¿qué deben tener diferente? Masa. Masa 1, masa 2. Pero cada isótopo tiene su porcentaje de abundancia. Voy a ponerle acá porcentaje 1 y aquí le voy a poner porcentaje 2. ¿Ok? Del masa 1 tiene un porcentaje 1. Del masa 2, porcentaje 2. Ese es porcentaje de abundancia. Entonces, ¿cómo hallo la masa atómica promedio? De este modo. Masa atómica promedio es igual masa 1 por porcentaje 1 más masa 2 por porcentaje 2 sobre la suma de porcentajes. ¿Cuánto debe dar siempre? 100. Ahí está. Esta es la ecuación que ustedes deben usar en la primera pregunta. Así se obtiene la masa atómica promedio de la mezcla de isótopos y cada uno con sus porcentajes específicos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a este ladito aquí. Ahora les voy a decir acá, quiero que me digan la masa atómica promedio del oxígeno. ¿Cuánto será la masa atómica promedio del oxígeno? 16. Masa atómica promedio del oxígeno, del carbono, 12. Masa atómica promedio del hidrógeno, 1. Del nitrógeno, 14. Masa atómica promedio del calcio, ¿cuánto es? 40. Masa atómica promedio del azufre, 32. Masa atómica promedio del hierro, 56. Estas masas atómicas promedios se obtienen a partir de esta ecuación. ¿Y dónde están registrados? En la tabla periódica. Si no te pide hallar con las ecuaciones, te tiene que dar al final de la pregunta como dato. ¿Está claro? Ahora vamos a usar la primera ecuación. A ver. La primera ecuación dice: halle la masa que hay en 4 moles de calcio. Y la pregunta me dice que calcio, su masa atómica es 40. ¿Cuál sería la respuesta? A ver aquí, fácil. Aquí me conviene usar la primera ecuación. ¿Por qué? Habla de un solo elemento. Y ustedes saben que el número de moles es igual a masa sobre masa atómica, o esto es igual al número de átomos sobre Na. Pero si ustedes leen la pregunta, no nos pide hallar número de átomos, por tanto esta relación se va. Entonces la ecuación es A con B. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Reemplazamos datos. Número de moles nos da 4. Masa nos pide hallar. La masa atómica del calcio nos da, ¿cuánto es? 40. Este pasa a multiplicar al otro lado, ¿y cuánto será? 4 por 40, ¿cuánto será? 160 gramos. Así se resuelve. Eso es usando ecuación. Pero también puedes usar regla de 3 simple, fácil. Relacionen masa con mol. Yo diré 40 gramos de calcio es igual a 1 mol de calcio. Esa es tu deducción.
Pero la pregunta, ¿cuántos moles de calcio te da? 4. En 4 moles de calcio, ¿cuántos gramos del metal habrá? Y esta es regla 3 simple. Mol de calcio se va. 4 por 40, 160 gramos. Entonces, también se puede hallar con regla de 3 simple, ¿ya? Cualquiera es válido. Siguiente, 2. Segunda pregunta. Halle la masa de carbono que hay en 12 por 10 a la 23 átomos. Y me dice que carbono, su masa atómica es 12 y número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Entonces, a ver, vemos aquí que habla solo de un elemento, por tanto debo usar la primera ecuación. Número de moles es igual a masa sobre masa atómica, este es igual al número de átomos sobre Na. Pero si ustedes leen la pregunta, no les pide hallar número de moles, por tanto esta variable se va. ¿Y cuál es la ecuación que hay que usar? Es esta de acá. Entonces, reemplazar los datos. Masa nos pide hallar. Masa atómica nos da, ¿cuánto es? 12 del carbono. Número de átomos nos da 12 por 10 a la 23. Y número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Y ustedes son hábiles acá. 10 a la 23 se va. Sexta 1, sexta 2. Este 12 pasa a multiplicar. 12 por 2, 24 gramos. Así se resuelve. Aquí hemos usado la ecuación B con C. Pero también podemos usar regla de 3 simple. Observen. ¿Cuánto es el número de Avogadro? 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Cuánto es en una balanza? ¿Cuánto pesa? 12 gramos de carbono. ¿Estamos bien? Eso es tu deducción. Ahora la pregunta te dice, ¿cuántos átomos te da? 12 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Y eso cuánto es en gramos? Fácil. Átomos de carbono se va, 10 a la 23 se va. Sexta 1, sexta 2. 2 por 12, 24 gramos de carbono. Ahí está. También se puede resolver de ese modo. ¿Ok? Muy bien. Tercera pregunta. La siguiente. Halle los moles que hay en, vamos a poner acá, 18 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Y nos dice que la masa atómica del nitrógeno es 14 y número de Avogadro vale 6 por 10 a la 23. Ahí está. ¿Cómo resuelvo esto? Fácil. Como solo habla de un elemento, aplicaré la primera ecuación. Número de moles es igual a masa sobre masa atómica, o este es igual al número de átomos sobre Na. Si ustedes leen la pregunta, en ningún momento me pide hallar masa, por tanto esta relación se va. Entonces la ecuación sería A con C. Lo voy a acercar más aquí. Esta es la ecuación, A con C. Número de moles nos pide hallar. Número de átomos nos da, ¿cuánto es? 18 por 10 a la 23. Número de Avogadro, ¿cuánto es? 6 por 10 a la 23. Se va. 18 entre 6, 3 moles. Así nada más. ¿Ok? Quiere decir que este dato del nitrógeno 14 nos ha dado como un distractor. ¿Ok? Muy bien. Hemos aprendido a usar la primera ecuación. Ahora vamos a aprender allá a usar la segunda ecuación. ¿Ok? Vamos. Ese lado.
Pero antes de avanzar a usar la segunda ecuación hay que saber qué significa este de acá, masa molar. Entonces aquí hay que aprender lo siguiente, hallando masa molar. Antiguamente llamado peso molecular, ¿ok? ¿Cómo se halla la masa molar? Fácil. Atentos. Le voy a pedir que hallen la masa molar del agua. ¿Cuánto será? Para eso me va a decir que hidrógeno vale su masa atómica 1, oxígeno 16. Entonces, ¿qué debo hacer? Ver la fórmula. Y al ver la fórmula yo tengo que saber lo siguiente. Miren, voy a interpretar esta fórmula. Este 2 me dice que hay 2 moles de hidrógeno. Acá hay 1, me dice que hay 1 mol de oxígeno. ¿Y esto cuánto será? Reemplazo. Hidrógeno, ¿cuánto es su masa atómica? 1. Oxígeno, ¿cuánto es su masa atómica? 16. 2 por 1 más 16, 18 gramos mol. Esa es la masa molar del agua. Pero este es muy sencillo. Hallemos algo más complejo. Hallar la masa molar del ácido fosfórico. Pero me tiene que dar como dato la masa atómica del fósforo, que es 31. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, ver la formulita nada más. En la formulita me dice que este 3 me dice que hay 3 moles de hidrógeno. Acá hay 1, me dice que hay 1 mol de fósforo. Y acá hay, este 4 me dice que hay 4 moles de oxígeno. Reemplazo. Hidrógeno, ¿cuánto vale? 1, su masa atómica. Fósforo vale 31. Oxígeno, ¿cuánto? 16. 3 por 1, 3. 1 por 31, 31. Más 4 por 16, 64. ¿Y cuánto suma todo eso? 98 gramos mol. Esa será la masa molar del ácido fosfórico. Así se halla masa molar. Pero eso es fácil, hagamos algo más complicado. Masa molar del peróxido de bario octahidratado. Sabiendo que el bario, su masa atómica es 137. ¿Cómo podemos hallar esto? Fácil. Hay que observar la fórmula. Acá me dice que hay 1 mol de bario. En toda la fórmula, ¿cuántos moles de oxígeno hay? 8 por 1, 8 más 2 de aquí, 10 moles de oxígeno. Más, ¿cuántos moles de hidrógeno? 8 por 2, 16 moles de hidrógeno. Esa es una posible interpretación, pero puede haber otra interpretación también. Aquí tengo 1 mol de bario, hasta aquí nomás, ¿cuántos moles de oxígeno? 2. Ahora, ¿cuántos moles de agua? 8 moles de agua. También se puede interpretar de ese modo, ¿ok? Siguiente. Reemplazar. Bario, ¿cuánto es su masa atómica? 137. Oxígeno, ¿cuánto es su masa atómica? 16. Su masa molar del agua ya sabemos cuánto es, 18. Entonces, multiplicar y sumar. 1 por 37, 137. 2 por 16, 32. 8 por 8, 64. 8 por 1, 144. La suma, ¿cuánto me da aquí? 313 gramos mol. Esa es la masa molar de esta forma. ¿Ok? Así se halla. Pero ese es muy fácil, hagamos uno más complicado. A este lado. Vamos a hallar la masa molar del fosfato de calcio dihidratado. ¿Cuánto será? Para esto calcio debo saber que su masa atómica es 40, fósforo 31, oxígeno y hidrógeno ya sabemos. ¿Cómo resolvemos entonces? Fácil. Observen acá. Hay que ver la fórmula. La fórmula me dice que hay 3 moles de calcio. La fórmula, este 2 multiplica lo que hay dentro. Me está diciendo que 2 por 1 hay 2 moles de fósforo.
2 por 4, hasta aquí nada más hay 8 moles de oxígeno. Pero si nos dirían en todo, habría 10, obviamente. Más. Siguiente. O si no, podemos resolverlo así. Mejor resolvamos como el anterior para que quede claro, ¿ok? ¿Cuántos moles de oxígeno hay? Acá hay 2 por 4, 8, más 2 de acá, 10 moles de oxígeno. Ahora, ¿cuántos moles de hidrógeno? 2 por 2, 4 moles de hidrógeno. Esa es una posible, pero puede haber otra, miren. 3 moles de calcio aquí, más 2 por 1, 2 moles de fósforo, más, aquí está aquí nada más, ¿cuántos átomos de oxígeno? 2 por 4, 8 moles de oxígeno. Más, ¿cuántos moles de agua? 2. Entonces, ustedes ya saben, reemplazan nada más. Calcio, ¿cuánto es su masa atómica? 40. Fósforo, 31. Oxígeno, ¿cuánto? 16. Y masa molar del agua, ya saben cuánto es, 18. 3 por 40, 120. 2 por 31, 62. 8 por 16. 8 por 6, 48, sería 128. 2 por 18, 36. Hasta aquí ustedes les va a dar 310. Más 36, ¿cuánto será? 346 gramos mol. Así se halla masa molar, jóvenes, ¿ok? Una vez que saben hallar, vamos con la segunda ecuación. A ver acá. Hallar los moles que hay en 900 gramos de glucosa. Buenas noches. Hallar los moles que hay en 900 gramos de glucosa, sabiendo que la masa molar de la glucosa es 180. ¿Cuánto saldría? Eso es fácil, ¿no? Sencillo. Como ya son diferentes elementos, me conviene la segunda ecuación. Y además está hablando de masa molar. Número de moles es igual a masa sobre masa molar, o esto es igual al número de moléculas sobre Na. Pero si leemos la pregunta, no nos pide hallar número de moléculas, por tanto este se va, esta desrelación se va. Pues, ¿cuál me conviene usar? La primera ecuación. Entonces, reemplazar. Número de moles nos pide hallar. Masa nos da, ¿cuánto es la masa de glucosa? 900 gramos. Sobre la masa molar ya nos da como dato 180. ¿Y cuánto sale esa división? 900 entre 180, ¿cuánto debe salir? 5 moles. ¿Está? Sencillo, ¿no? Siguiente. Pero también puedes usarnos regla de 3 simple, observen. ¿Cuánto es la masa molar de la glucosa? 180. Yo diré 180 gramos equivale, vamos a ponerlo aquí de este modo, 180 gramos de glucosa equivale a 1 mol de glucosa. ¿Estamos bien? Eso es nuestra reducción, pero la pregunta, ¿cuántos gramos de glucosa nos da? 900 gramos de glucosa en esta cantidad, ¿cuántos mol habrá? Ustedes se dan cuenta acá, gramos de glucosa se va. 180 daba 1, 180 daba 5. 5 por 1, 5 moles de glucosa. Ya ustedes elijan cómo quieren resolver. Con regla de 3 simple o usando ecuación. Siguiente pregunta aquí. A ver. Hallar la masa. Hallar la masa. ¿Qué podemos poner acá? Hallar la masa de amoníaco que hay en 18 por 10 a la 23 moléculas. Y me da que la masa molar del amoníaco es 17. Y me dice que el número de Avogadro vas a usar el valor 6 por 10 a la 23. Entonces, ¿cómo debo resolver esta? Fácil. Como hay diferentes elementos, es molécula,
uso la segunda ecuación. Número de moles es igual a masa sobre masa molar, o este es igual al número de moléculas sobre Na. Pero si ustedes leen la pregunta, no nos pide hallar número de moles, por tanto, esta variable se va. La ecuación es B con C, esta de aquí. Masa nos pide hallar, masa molar ya nos da como dato cuánto es, 17. Número de moléculas nos da 18 por 10 a la 23 sobre Na. ¿Cuánto vale Na? 6 por 10 a la 23. Ustedes saben que este se va, sexta 1, sexta 3. 17 por 3, ¿cuánto es? 51 gramos de amoníaco. Ahí está. Pero también lo pueden resolver usando regla de 3 simple. Fácil. La masa molar. Átomos, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántas moléculas? 6 por 10. 6 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Si va a una balanza, ¿cuánto debe ser su masa? 17 gramos. ¿Estamos bien? Esa es tu deducción. Pero la pregunta, ¿cuántas moléculas te da? 18 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cuánto equivale en masa? X. Moléculas de amoníaco se va. La 23 también se va. Sexta 1, sexta 3. 3 por 17, 51 gramos. Cualquiera es válido, jóvenes. ¿Ok? Siguiente. Vamos aquí. Otra pregunta, a ver. Hallar los moles de agua que hay en 48 por 10 a la 24 moléculas. Y me dice que la masa molar del agua es 18. Y me dice también que el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Como se trata del agua, diferentes elementos, ¿qué usamos? La segunda ecuación. Número de moles es igual a masa sobre masa molar, o este es igual al número de moléculas sobre Na. Si tú lees la pregunta, te das cuenta que no te pide hallar masa, por tanto esta relación se va. Entonces la ecuación sería A con C. Entonces este de acá lo podemos más adelante. Ahí está. Esta es la ecuación que nos conviene. Nos pide el número de moles. El número de moléculas nos da ¿cuánto es? 48 por 10 a la 24. El número de Avogadro nos da 6 por 10 a la 23. Ustedes son hábiles acá. Sexta 1, sexta 8. 10 a la 23 se va con 10 a la 24, quedaría 10. 8 por 10, 80. Entonces la respuesta es esta. ¿Se han dado cuenta, jóvenes? Hemos usado la segunda ecuación. Ahora vamos a usar ambas ecuaciones. Vamos a combinar ambas ecuaciones. ¿Ok? Ambas ecuaciones. Vamos con esta pregunta. En 4 moles de óxido doble de hierro, halle los moles del metal. Eso me dice la pregunta. Esto es fácil. Como me pide mol, veo la fórmula. ¿Cuántos moles tengo acá? 3 moles. Eso es en 1 mol, pero me piden 4 moles. 4 por 3, 12 moles. Respuesta 12. Está sencillo, ¿no? Si no, pueden hacerlo de este modo, ¿no? Hay que deducir. Diré, en 1 mol de óxido doble de hierro, solo me pide el metal. ¿Quién es el metal? Hierro. ¿Cuántos moles hay? 3 moles de hierro. Eso es tu deducción. Pero la pregunta, ¿cuántos moles te pide? ¿Cuántos moles de óxido doble te da? 4. En 4 moles de este óxido doble, ¿cuántos moles del metal habrá? Ustedes se dan cuenta que este se va.
4 por 3, 12 moles de hierro. Ahí está. Esta preguntita que voy a hacer a continuación vino en el examen de la CEPRE en el ciclo anterior. Dice acá, miren, en 15 moles de etanol, este es 3, por favor, este es 3. 3. En 15 moles de no, disculpe, no es 3, este es 2, ya me estoy confundiendo, por favor. En 15 moles de etanol hay los moles de hidrógeno. Los moles de hidrógeno. ¿Cuál será la respuesta? Fácil. Contar nada más, miren. Miren en la fórmula, ¿cuántos hidrógenos hay? ¿Cuántos moles? 5 más 1, 6. Ese es un mol, pero me piden 15. 15 por 6, 90. Esa era la respuesta. Pero yo lo voy a deducir. En un mol de etanol, sabemos que tiene 6 moles de hidrógeno. Esa es mi deducción. Pero la pregunta me pide en 15 moles del compuesto. En 15 moles de este compuesto, ¿cuánto hay? X. Este se va. 15 por 6, 90 moles de hidrógeno. Eso es, ¿ok? Muy bien. Este dato, la pregunta les he dado, les pide en mol y el dato está en mol. Pero ¿qué pasaría si el dato les doy en mol y les pido la pregunta en masa? Para eso necesito saber la masa atómica del elemento que me pide. Vamos, siguiente acá. En 3 moles de metanol halle la masa de carbono. Y me da como dato que carbono vale su masa atómica 12. Pues, ¿qué debo hacer? Fácil. Miren, el dato está en mol y la pregunta me pide en masa, por eso me da la masa atómica del carbono. Pues, ¿qué hago? Reemplazo nada más. ¿Carbono cuánto vale? 12. 12 gramos de carbono tengo en un mol, pero me dicen 3 moles. 3 por 12, 36. Ya está. Así se resuelve ese ejercicio. Entonces, digamos, siguiente, yo diré, voy a deducirlo. En un mol de metanol solo hay un carbono, pero me piden masa, para eso uso su masa atómica. Hay 12 gramos de carbono. Ese es un mol de metanol. La pregunta me pide en 3 mol de este compuesto. Entonces, ¿cuánto será? X. Mol con mol se va. 3 por 12, 36 gramos de carbono. ¿Estamos bien? Pero vamos con otra pregunta similar para que quede claro. En 2 moles de fosfato de calcio halle la masa de fósforo. Entonces, para eso tiene que darme la masa atómica del fósforo. ¿Cuánto es? 31. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ustedes fácil, miren, me pide solo fósforo en esta fórmula. Fósforo, pero no me piden mol, me piden masa, por eso me da su masa atómica. Este 2 multiplica lo que hay dentro. Fósforo, ¿cuánto es su masa atómica? 31. 2 por 31, 62. Ese es en un mol, pero me pide acá en cuántos moles? En 2. 2 por 62, 124. Así se resuelve. Pero yo lo voy a deducir. En un mol de fosfato de calcio, sabemos solo nos pide fósforo. Fósforo, ¿cuánto vale? 31 por 2, 62 gramos de fósforo. Ese es en un mol. Pero la pregunta me pide en cuántos moles de la sal, en 2 moles. ¿Cuánto será? X. Este se va. 2 por 62,
124 gramos de fósforo. Ahí está, jóvenes. Así se resuelve, ¿ok? Ya veis, ahora a la otra, en la esquina, al otro extremo, ahora no les voy a dar el dato en masa y la pregunta en masa. Y vamos a resolver eso. Me voy al extremo. Sigamos. Aquí, la pregunta va a ser distinta ya. Atentos. A ver, la siguiente. ¿Cuál la pondría? A ver. Listo. En 45 gramos de agua halle la masa de oxígeno. ¿Cómo resuelvo esto? Miren, el dato está en gramos y la respuesta me pide en gramos también, masa. Entonces, para esto, ¿qué debo saber? La masa atómica del hidrógeno, que es 1, y del oxígeno es 16. Pues, ¿qué debo hallar? La masa molar del agua. Sabemos que la masa molar del agua, ¿cuánto es? 18. Entonces, yo voy a deducir, en 18 gramos de agua, ¿qué me pide solo? Oxígeno me pide masa, pero yo tengo que usar la masa atómica de oxígeno. En 18 gramos de agua, ¿cuántos gramos de oxígeno hay? 16. Esa es tu deducción. Pero la pregunta te pide en 45 gramos de agua. ¿Cuánto habrá? X. Ustedes son hábiles, este se va. Acá podemos sacar novena, 2, novena, 9, ¿no? ¿Estamos bien? 9. 5, disculpen. 5. Ahora acá sacamos mitad 1, mitad 8. 8 por 5, 40 gramos de oxígeno hay en 45 gramos de agua. Eso me está diciendo. ¿Ok? Así se resuelve este ejercicio. Vamos con uno más para que quede claro. Miren. En 300 gramos de carbonato de calcio halle la masa de calcio. Y me dice que calcio vale su masa atómica 40, carbono 12, oxígeno 16. Lo mismo que el anterior. El dato está en masa y la respuesta me pide en masa. Entonces, ¿qué debo hallar? La masa molar de este compuesto. ¿Cuánto sale la masa molar de este compuesto? Calcio 40, carbono 12, oxígeno 16, multiplicados suman 100. Entonces yo voy a deducir, en 100 gramos de carbonato de calcio, ¿qué me pide hallar? Solo calcio. Para eso debo usar la masa atómica de calcio. 40 por 1, 40 gramos de calcio. Eso hay en 100 gramos de carbonato. Pero la pregunta me da 100 gramos de caliza, mejor dicho, 300 gramos de caliza. ¿Cuánto habrá aquí? X. Gramos de carbonato se va, estos dos ceros se van, 3 por 40, 120 gramos de calcio. Así se resuelve, jóvenes, ¿ok? Muy bien. Ahora nos falta lo último. Hallando composición centesimal. Composición centesimal o también llamado porcentual. Ya está. Este es lo último que vamos a hacer en los ejercicios. C.C. ¿Y cómo se halla esto matemáticamente? De este modo, nos van a dar un compuesto AM, BN, C sub P. Y nos van a decir que cuánto por ciento de A hay en este compuesto, cuánto por ciento de B se encuentra en este compuesto y cuánto por ciento de C hay en este compuesto. Si me pide qué porcentaje hay en este compuesto, lo único que tienen que hacer es primero hallar la masa molar de este compuesto o su peso molecular, como quieran llamarlo. Entonces diré, vean la fórmula, ¿cuántas veces se repite A?
m veces de A, sobre la masa molar del compuesto, AM, Pn, C sub P. Como es porcentaje por 100. Así se halla porcentaje de A. ¿Y cómo se hallaría porcentaje de B? Fácil. ¿Cuántas veces se repite B? N veces de B. Sobre la masa molar del compuesto. AM, Pn, C sub P. Como es porcentaje por 100. Ahí está cómo se halla B. ¿Y cómo se hallará C? ¿Cuántas veces repite C? P veces. Sobre la masa molar o peso molecular del compuesto. Como es porcentaje por 100. Ahí está, jóvenes. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, nunca se olviden que porcentaje de A más porcentaje de B más porcentaje de C, ¿cuánto debe sumar? 100%. Y vamos con esta preguntita, la penúltima pregunta, para comenzar, que vino en examen de admisión. ¿Cuánto por ciento de carbono hay en la glucosa? Esa es una pregunta de examen de admisión. ¿Cuánto por ciento de carbono hay en la glucosa? Para eso, jóvenes, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Hallar primero la masa molar de este compuesto. Carbono ya saben que su masa atómica es 12, hidrógeno 1, oxígeno 16. 16 por 6, 96, más 12, más 6 por 12, 72. ¿Cuánto suma? 180. Si yo diré, me pide ¿cuánto por ciento de carbono? Fácil. Vean la fórmula. ¿Cuántas veces hay carbono? 6 veces. Sobre su masa molar, que es 180. Como es porcentaje por 100. Entonces, reemplazo. Porcentaje de carbono es igual 6. ¿Carbono cuánto es su masa atómica? 12. Entre 180 por 100. Ustedes son hábiles, este 0 se va, se va. Acá aplicamos sexta y acá sexta 3. Tercia 1, tercia 4. 4 por 10, 40%. Así se halla, ¿ok? Y vamos con otra preguntita y con eso acabamos para seguir los siguientes ejercicios. A esta preguntita me dice, ¿cuánto por ciento de bromo hay en el bromuro de calcio? Pero me dice que calcio vale 40 y bromo vale 80. Ahí está. ¿Y cuánto por ciento de calcio también? ¿Ok? ¿Qué deben hacer ustedes? Primero, que deben hallar la masa molar de este compuesto. ¿Cuánto será? Bromo vale 80, calcio 40. 80 por 2, 160 más 40, 200. Entonces, ¿cuánto por ciento de bromo hay? Listo. ¿Cuántas veces se repite bromo en la fórmula? 2 veces. Sobre la masa molar, que es 200. Como es porcentaje por 100. Entonces, reemplazo. Porcentaje de bromo es igual 2. Bromo, ¿cuánto es la masa atómica? 80. Sobre su masa molar, que es 200 por 100. Estos dos ceros se van, se van, se va, se va. Y después está 80%. Si de bromo es 80, ¿cuánto será de calcio? Si debe sumar 100%, 20. Así se resuelve, jóvenes. Composición centesimal. Muy bien. Este es todo lo básico que les puedo enseñar. Ahora vamos con las preguntas que tienen algunas un poquito de nivel, pero son sencillas también. ¿Ok? Vamos con las preguntas. Ok, vamos con la primera. Primera pregunta. La separata. Calcular la masa atómica promedio de litio. Masa atómica promedio de litio, ¿cuánto será? Listo. Nos dice que el litio tiene 2 isótopos. Litio.
Del primer isótopo su masa es 6, del siguiente 7. Y la abundancia de la masa 7 en porcentaje, ¿cuánto es? 92. 92. Su porcentaje. Si vamos a poner este que sea masa 1, va a ser 6, masa 2, 7. Aquí vamos a poner porcentaje 1, que representa la masa 6, y este va a ser porcentaje 2, que representa la masa 2. Si porcentaje de masa 2 es 92%, ¿cuánto debe ser el otro? Si debe sumar 100%, 8. Entonces, hallemos la masa atómica promedio. Es igual a masa 1 por porcentaje 1 más masa 2 por porcentaje 2, sobre la suma de porcentajes que suma 100%. Esta es la ecuación que nos conviene. Entonces, masa atómico promedio es igual. Masa 1, ¿cuánto es? 6 por 8 más masa 2, 7 por 92 entre 100. Y ustedes hacen las operaciones. 6 por 8, 48. 7 por 2, 14. Llevo 1. 7 por 9, 63. 64. Sobre 100. ¿Y cuánto nos debe dar este de acá? Si no me equivoco, 692 entre 100. ¿Cuánto serán esas respuestas? 6.92. ¿Qué alternativa es? La E. Sencillita, ¿no? Muy bien. Segunda pregunta. 2. Nos dice acá, ¿cuántos gramos de aluminio, me pide la masa de aluminio, contendrán en 3,6 por 10 a la 23 átomos? Y me dice que la masa atómica del aluminio es 27. Listo. Ustedes son hábiles acá. Esto para nosotros va a ser número de átomos. ¿Qué me conviene la primera ecuación? Masa, vamos a poner acá, masa sobre masa atómica es igual al número de átomos sobre Na. Esta ecuación me conviene. ¿Ok? Entonces, masa nos pide hallar. Masa atómica nos da, ¿cuánto es del aluminio? 27. Número de átomos nos da 3,6. Pero hay que, esta comita si va a la derecha, ya sería 36. 36 por 10 a la ¿cuánto? Se resta a la 22. Entre el número de Avogadro, ¿cuánto es? 6 por 10 a la 23. Ya, ok, gracias. 6 por 10 a la 23. Entonces, ustedes son hábiles acá. Sexta 1, sexta 6. 10 a la 22 se va con este de acá y quedaría 10 acá. Ahora, 27 por 6, ¿a qué sería igual? 6 por 7, 42, llevo 1. 6 por 2, 12, más, disculpen, llevo 4. 6 por 2, 12 más 4, 162. Entre 10. ¿Y cuánto es 162 entre 10? 16,2 gramos. ¿Cuál sería la alternativa en esa pregunta? La E también. ¿Ok? Es matemática nada más. 3. Vamos con la 3 aquí. El átomo de un elemento pesa lo siguiente: 0,09 por 10 a la menos 21 gramos. Un dato en gramos es masa, no se olviden. Determine su masa atómica. Me pide allá la masa atómica, es la incógnita del elemento, y me dice que el número de Avogadro vale 6 por 10 a la 23. Listo. Entonces, ¿qué ecuación me conviene? La misma ecuación anterior. Masa sobre masa atómica es igual al número de átomos sobre Na. Pero profesor, no tengo número de átomos. Pero la pregunta me dice un átomo, jóvenes. Entonces, ¿número de átomos cuánto es? 1. Si te pide la masa atómica es de un solo átomo. ¿Ok? Entonces reemplazamos la misma ecuación. Masa
nos da. Pero esta comita puede ir a la derecha 2 unidades. ¿Y cómo se escribiría? 9 por 10 a la ¿cuánto? Menos 23. Sobre masa atómica, ¿cuánto es? Nos pide hallar. Y el número de átomos nos da que es 1. Y el número de Avogadro, ¿cuánto es? 6 por 10 a la 23. Ustedes saben que el 10 a la 23, con este se van a ir, signos contrarios. Y 6 por 9, ¿cuánto sería? 54. Respuesta. La D. ¿Estamos bien? Siguiente. Cuarta pregunta. Determine el número de moles, me pide hallar el número de moles, ahí está. En 78,8 gramos, tengo un dato en gramos, ¿qué viene a ser para mí? Masa. Y me da que la masa atómica del oro, ¿cuánto es? 197. Ahí está. ¿Qué nos conviene? La primera ecuación, pero A con B. El número de moles es igual a masa sobre masa atómica. Este nos conviene. Número de moles nos pide. Masa atómica, ¿cuánto es? 78,8. ¿Puedo escribir 788 entre 10? Sí. Sobre la masa atómica, ¿qué es? 197. Y ustedes aplican 197 a 1, 197 a 4. Entonces, el número de moles sería 4 entre 10. ¿Y cuánto es 4 entre 10? 0,4 mol. Así es, jóvenes, ¿ok? Ahí está la 4. Nos vamos a ir al extremo para ir a resolver las 5, las 6 y las 7. Muy bien. Muy bien, vamos con las 5, las 6 y las 7. Sigamos. 5. La pregunta 5 es la siguiente. ¿Cuántos átomos de nitrógeno, me pide hallar número de átomos de nitrógeno, estarían contenidos en 5 moles? Un dato en moles es número de moles del elemento. Me da, dice que el número de Avogadro, ¿cuánto vale? 6 por 10 a la 23. Y listo. ¿Qué ecuación? La primera. Número de moles es igual a masa, disculpen, directo ya vamos a hacerlo. Sería número de moles es igual al número de átomos sobre Na. A con C, este nos conviene. Número de moles nos da, ¿cuánto es? 5. Número de átomos nos pide hallar. Pero Na, ¿cuánto vale? 6 por 10 a la 23. Este pasa multiplicado, ¿y cuánto sería? 5 por 6, 30 por 10 a la 23. Ya está, jóvenes. Y la respuesta sería la B, de Brasil. ¿Ok? Sigamos. Sexta pregunta. Calcular la masa molar del cloruro de bario dihidratado. Me pide hallar la masa molar cloruro de bario. Este es cloruro de bario dihidratado. Me pide su masa molar. Ya está. ¿Qué hacemos? Reemplazamos nada más, ¿no? Acá tengo un mol de bario. Acá tengo 2 moles de cloro más 2 moles de agua. Reemplazo. Bario, ¿cuánto dice que vale su masa atómica? 137. Cloro dice vale 35,5. Y el agua ya sabemos cuánto es su masa molar, 18. Acá sería 137 más 2 por 35,5, 71. Más 2 por 18, 36. ¿Y cuánto saldría ese de ahí? A ver, 13, 14. ¿Estamos bien? 14, 3, 10, 13 más 1, 14 también.
Entonces salgo con, sigamos acá, acá sería 244, ¿no? Gramos mol. Ahí está. La C sería, ¿no? Si no sabe, sumar nada más. 7, vamos con la 7. ¿Cuál sería la respuesta? Me dice. Determine la identidad del elemento E. Nos pide hallar qué viene a ser E. Si se sabe que el peso fórmula del compuesto, allá, E sub 2 o 3, dice cuánto es su masa molar, 160. Listo. Ustedes son hábiles acá. Vean la fórmula. ¿Cuántos moles de E? 2 moles de E. ¿Cuántos moles de oxígeno? 3 moles de oxígeno es igual a 160. Reemplazamos E, vamos a hallar. Oxígeno ya sabemos cuánto vale, 16. Y eso es igual a 160. 3 por 6, 48. Pasa al otro lado con signo cambiado. ¿Cuánto nos daría? 112, ¿no? 2 de E sería igual a 112. La mitad de 112, 56. Entonces, ¿qué elemento es? Hierro. Entonces, ¿qué alternativa está hierro? La E. Esa es la respuesta en la 7. Sigamos. 8. Octava pregunta. Determine la atomicidad, nos pide hallar la atomicidad del compuesto fósforo 4 o X. Si sabemos que su masa molar es 284, hay que hallar X. ¿Cuánto vale X? X es también nuestra incógnita. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos nomás. ¿Cuántos moles de fósforo hay acá? 4. ¿Cuántos moles de oxígeno? X moles de oxígeno me va a dar 284. Fósforo vale su masa atómica 31, ya saben ustedes. Oxígeno, ¿cuánto vale? 16X. Es igual a 284. 4 por, acá sería 124. Entonces 16X sería igual 284 menos 124. ¿Cuánto sale eso de ahí? 160, ¿no? 16avo 1, 16avo 10. X, ¿cuánto vale? 10. Entonces reemplazo aquí. P4O. X ya sabemos cuánto vale, 10. Entonces me pide aquí la atomicidad, que es la suma nada más. ¿Cuántos átomos de fósforo? 4. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 10. ¿Y la suma cuánto es? 14. Respuesta, ¿cuál sería? La D. ¿Estamos bien? Sigamos. 9. Se tiene 5,5 mol de agua destilada. 5,5 mol. Ya saben que ese es N minúscula. ¿Cuál es la masa en gramos? Me pide la masa en gramos. Entonces, ¿cuál es la fórmula del agua destilada? Es H2O, nada más. Hallamos la masa molar del agua. ¿Cuánto será? 18. Ahí está. ¿Qué ecuación nos conviene? La segunda ecuación, pero A con B. El número de moles es igual a masa sobre masa molar. ¿El número de moles cuánto es? 5,5. ¿Puedo escribir 55 entre 10? Sí. Masa nos pide hallar. Y la masa molar del agua, ¿cuánto es? 18. Multiplicamos 18 por 55. ¿Cuánto sale? 990 entre 10. Y eso es igual a masa. 0 con 0 nos da. ¿Y cuánto es la masa? 99 gramos. ¿Está qué? Muy bien. 10. Vamos con la 10 aquí. 10. Dice lo siguiente. Hallar el número de moles, nos pide hallar el número de moles contenidas en 1,2 por 10 a la 25 moléculas de glucosa.
C6H12O6. Esto es número de moléculas. Entonces, fácil. ¿Qué nos conviene usar? La segunda ecuación, pero A con C. Número de moles es igual al número de moléculas sobre Na. Número de moles. Número de moléculas nos da. Pero esta comita puede ir a la derecha. ¿Y cómo sería? 12 por 10 a la 24. Entre Na, número de Avogadro, ¿cuánto vale? 6 por 10 a la 23. Entonces, ustedes ya saben, sexta 1, sexta 2, 10 a la 23 se va con este y quedaría 10. 2 por 10, 20 moles. Es aplicativo, reemplazar nomás la ecuación. Entonces, la D, ¿no? Y vamos con la 11. La 11. Dice, nos menciona, determinar la masa molecular de un compuesto, me pide hallar su masa molar de este compuesto, si 30,115 por 10 a la 24 moléculas de este es número de moléculas, dice acá, pesan 2.800 gramos. 2.800 gramos, ese es masa. Y listo. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver acá. La segunda ecuación. Masa sobre masa molar es igual al número de moléculas sobre Na. Masa nos da 2.800 gramos. Su masa molar vamos a hallar. Número de moléculas nos da 30,115 por 10 a la 24. Y número de Avogadro ya sabemos cuánto vale, 6,023 por 10 a la 23. 6,023 por 10 a la 23. Tú aplicas sexta 1, sexta 5. 10 a la 23 se va con este y quedaría 10. Este 0 se va con este 0. Ahora, 280 entre 5, ¿cuánto será? Sería 280, 5 por 5, 25, 50 y 56. Muy bien. Masa molar sería 56. Ahí está. La A, la alternativa A. Muy bien. Vamos con la 12, que nos dice acá. Este está más fácil, ya les he enseñado. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Me pide. Número de átomos de oxígeno. ¿Cuántos hay? En 0,5 moles de nitrato de bario. Nitrato de bario. Listo. ¿Ustedes qué deben hacer? Lo siguiente, nada más. Vean la fórmula. Nos pide solo oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 2 por 3, 6. Ese es un mol, pero acá me dicen media mol, la mitad, 3. Ya está. Si no, hay que deducir. Yo diré, en un mol de nitrato de bario hay 2 por 3, 6 mol de oxígeno. Pero no me pide mol, me pide átomos. En vez de mol, solo pongo número de Avogadro, que significa átomos o moléculas. Ahí está. Listo, ese es un mol, pero la pregunta me pide 0,5 mol de este compuesto. Entonces, ¿cuánto será? X. Mol de bario se va, mol de bario esto. 6 entre 0,5 es la mitad, 3 mol de oxígeno. Ya está. 3 mol, no, 3 Na, disculpe. 3 Na. Ahí está. La A, ¿no? Muy bien. Siguiente. Vamos con esta pregunta. 13. Dice, ¿cuántos átomos de fósforo, ahí está nuevamente, cuántos átomos de fósforo existen en 488 gramos de
óxido de fósforo 5. 488 gramos de fósforo 5. Ahí está. Listo. Jóvenes, si esto está en gramos, ¿cómo interpreto esto en gramos? Esto hay que hallar. Su masa molar de ese compuesto, ¿cuánto nos saldrá? 2 o 5. Fósforo vale 31, sería 32, oxígeno 16, 80. ¿Cuánto sería? 112. 112. ¿Estamos bien? A ver, vamos a ver. 16, 5 por 6, 30, 80. Muy bien. 31 más 31, 62. Ahí estamos mal. Sería 142, por favor. 142. ¿Estamos bien? 142. 31 por 2, 62. 16 por 5, 80. 2, 142. Bien dicho. 142. ¿Listo? Listo. ¿Qué decimos acá? Fácil. Hay que deducir acá. En 142 gramos de fósforo 2 o 5, ¿qué nos pide hallar? ¿Cuántos átomos de fósforo hay? ¿Cuántos átomos de fósforo hay? 2. 2 mol de fósforo. Pero no me piden mol, me piden átomos. Pongo 2Na nada más. 2Na. Ahí está. Eso es en 142, pero la pregunta me pide en 488 gramos. ¿Cuánto será la respuesta? X. ¿Cuánto sería? Acá sería mitad 1, mitad 71. Entonces ahora 71 acá sería entre 48. ¿Cuánto sería este de acá? X sería igual 488 entre 71. ¿Cuánto será esa respuesta? A ver. 8 por 1, 8, 7, 8 por 1, 8, 7, 56. ¿Sería cuánto? A ver, esta acá, por favor. Esta es la matemática. Por favor. Muy bien, hasta eso van dividiendo ustedes. Vamos, me dicen la respuesta. 14. Esa es matemática ya. Determinen la cantidad de cromo contenido. Determinen la cantidad de cromo contenido. Me pide la masa de cromo. Ahí está. 6.87. ¿Seguro? Ahora vamos a ver. Entonces la F sería, vamos. Vamos ahí. Sigamos. 14. Determinen la cantidad de cromo contenido en 1090 gramos de ácido dicrómico. 6,87. Entonces, 6,87. Entonces, redondeando sería la F, no hay respuesta. Ahí está. Se equivocaron en esa pregunta. Ya está. Sigamos. Masa de cromo, ¿cuánto sería? Muy bien, 71, 18, listo. Estamos bien, ¿no? 5 por 16, 80 más 142. Sí, está bien. Ok. Muy bien. Sigamos. Masa de cromo. Determinen la cantidad de cromo contenido en 1090 gramos de ácido dicrómico. Ahí está. Listo. Lo mismo que el anterior. Atentos. Hay que hallar la masa molar de este compuesto. Ácido dicrómico. A ver cuánto saldrá. Oxígeno vale 16 por 7, 7 por 6, 42, 7 por 82. Vamos a ver, 42, 7 por 1, 112. Cromo vale 51 por 2, 102. Hidrógeno vale 2. Acá sería 6, 1, 216. Ahí está. 216. Ahí está. 216. Ahora, ¿qué hacemos? Fácil. ¿Cuánto es la masa molecular del ácido dicrómico? Diré, en 216 de ácido dicrómico,
¿Qué me pide hallar? Solo cromo. ¿Cuántos cromos hay? Hay 2. Cromo vale 52. 52 por 2, 104 gramos de cromo. Ese es el 216. La pregunta me pide en 1090. En 1090 gramos de ácido dicrómico, ¿cuánto debe dar? X. Ustedes saben, se da este de acá, este de acá. ¿Y cuánto nos va a salir ahí la respuesta? 520 gramos. Ahí está. De cromo. Esa es matemática nada más. Muy bien. Sigamos en el otro extremo para resolver lo siguiente. A ver. ¿Qué? No, sí está bien. Sí, vamos ahí. Sigamos. No he fallado, sino que esta pregunta no tiene respuesta. 13. Vamos con la 15. 15. ¿Qué dice? Muy bien. Sí, gracias. 15. ¿Cuántos gramos de azufre existen? Cuando me pide gramos, me pide masa de azufre. ¿Cuántos gramos de azufre existen en 120,46 por 10 a la 22 moléculas de ácido sulfúrico? De ácido sulfúrico. Número de moléculas. ¿Pero de quién? De ácido sulfúrico. Listo. ¿Esto cómo se resuelve? Fácil, miren. Siguiente, miren. Observen qué hacen ustedes acá. Primero hay que hallar, ustedes saben cuánto es el número de Avogadro. Yo diré 6,023 por 10 a la 23. Yo diré acá, en 6, vamos a ponerlo aquí, 6,023 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Qué me pide hallar? Solo la masa de azufre. ¿Azufre cuánto vale? 32. Entonces, 32 gramos de azufre. En esta cantidad de moléculas de ácido sulfúrico hay 32 gramos de azufre. Eso es mi deducción. Pero le pregunta, ¿cuántas moléculas me da? 120,46 por 10 a la 22. Esta comita que vaya a la izquierda, una unidad, ¿cómo sería? 12,046 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. En esta cantidad, ¿cuántos gramos de azufre habrá? Me dice. Y ustedes son hábiles aquí. Este se va. Sexta 1, sexta 2. 2 por 32, 64 gramos de azufre. Ahí está, jóvenes. Yo sé que esta preguntita no la han visto bien, pero se resuelve de este modo. ¿Ok? Es más matemática. 16. A ver aquí. 16. ¿Qué nos dice la siguiente? Esta está más fácil, ¿no? Determina el porcentaje de oxígeno que hay en el sulfato férrico. Sulfato férrico. Ya saben que deben ustedes hallar la masa molar de este compuesto. Hierro vale 56, azufre 32, oxígeno 16. ¿Cuánto salió? 400 gramos mol. Entonces me dice, ¿cuánto por ciento de oxígeno? Veo en la fórmula, ¿cuántas veces se repite oxígeno? 3 por 4, 12 oxígenos entre la masa molar que es 400 por 100. Entonces reemplazo, ¿cuánto por ciento de oxígeno es? 12. ¿Oxígeno cuánto vale? 16 sobre 400 por 100. Ustedes son hábiles acá, 2 ceros, cuarta 1, cuarta 3. 3 por 16, 48. Ya está. Eso es, la respuesta la E. 17 es el mismo. Nos dice acá, determine la composición centesimal del nitrógeno. ¿Cuánto por ciento de nitrógeno hay en la urea? Y esta es la fórmula de la urea, que es una amida. Listo. ¿Ustedes qué deben hacer? Hallar la masa molar de este compuesto. Nitrógeno vale 14, hidrógeno 1, carbono 12, oxígeno 16, 14 y 1. ¿Cuánto salió? 60.
¿Qué hago? Porcentaje de nitrógeno será igual. ¿Cuántas veces se repite nitrógeno? 2 veces. 2 por 14. Entre la masa molar, que es 60, como es porcentaje, por 100. 0 con 0 se va, mitad 1, mitad 3. 14 por 10, 140 entre 3. ¿Cuánto será 140 entre 3? A ver, sería 4, 5 por 3, me pasé, sería 4.46,7%. Ya está. Eso es todo. 17 la C. Tengan cuidado con esa parte. Muy bien. Nos falta solo 4 ejercicios y terminamos con esto. 18. En un balón que contiene 11,2 litros de nitrógeno, volumen de nitrógeno, dice cuánto es, 11,2 litros, sometidos a condiciones normales, el número de moléculas es, me pide el número de moléculas, pero a condiciones normales. Ah, ya, si dice este término ya saben qué es lo que tienen que hacer. Un mol de cualquier sustancia, de un gas, un mol de cualquier gas a condiciones normales, ¿qué volumen debe ocupar? 22,4 litros. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué más? Siguiente. Pero ustedes saben que un mol equivale ¿a cuánto? A Na moléculas. Na moléculas. Na moléculas de nitrógeno a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Esa es mi deducción, pero la pregunta me dice, ¿qué volumen tengo? 11,2. ¿Cuánto equivale X? ¿Cuánto será? Sería X, 11, un medio, ¿no? Sería un medio, ese Na entre 2. ¿Cuál sería la respuesta? La C. Regla de 3 simple. 19, uy, ese es para pensar, ojo, mejor no lo hubiese puesto, por favor. Vamos ahí. Atentos acá. 19. Dice, si la masa molar, 19, en una aleación de magnesio y aluminio, tenemos una aleación. Magnesio por este lado y aluminio por este lado. Primero dice, en una aleación de magnesio y aluminio, el primero representa el 24% en masa. Calcula el número de moles de aluminio por mol de magnesio. Si este es 24, acá ¿cuánto debe ser el otro? 76, ¿no? 76%. Listo. Calcula el número de moles de aluminio por mol de magnesio. Número de moles de aluminio por mol de magnesio. Entonces, esto es fácil, pues. Aluminio, ¿cuánto vale? 76 entre 24, ¿cuánto será? Algo de 3, 3,2, ya está. Sencillito. Respuesta. 20. Estas ya son preguntitas interesantes, ¿no? 20. Si la masa molar del compuesto M2O dice que es 62, ¿cuál es la masa de 10 moles del elemento M? ¿Cuál es la masa de 10 moles de M? De 10 M. Ya está. Hay que hallar M en esta ecuación. 2 moles de M más oxígeno, 1 mol de oxígeno es igual a 62. 2M. ¿Oxígeno cuánto vale? 16. Y esto es 62. 2M. Pasa por signo cambiado, sería 62 menos 16. ¿Cuánto nos daría? Sería 6. 5 menos 46. A ver, vamos a ver. 6, 12, 6 más 6, 12, llevo 1, 5, 66. También es 46, ¿no? ¿Estamos bien esto? A ver un ratito, por favor.
62, 12M más oxígeno que vale 16, listo, ¿también 46? Muy bien, la mitad, 23. Entonces, si M vale 23, me dice hallar su masa. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale M, su masa atómica? 23. 10 por 23, ¿cuánto es? 230 gramos. Ya está. Respuesta la C. Y acabamos con esto, jóvenes, la última, 22. A ver aquí, 22. Con esto terminamos. Dice, cuando 19,2 gramos de SO2 se somete a condiciones normales, ocupa un volumen cuyo valor es, ¿qué volumen ocupa? Dice, ¿qué volumen en litros ocupa? Pero dice acá en condiciones normales, ya está. Ustedes son hábiles acá y ustedes saben que un mol de dióxido de carbono a condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? 22,4 litros de dióxido de carbono, de azufre, disculpe. Pero acá no está en mol, está en masa, entonces hay que hallar la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del dióxido de azufre? Sería, oxígeno vale 16 por 2 más 32, 64. Si yo diré, un mol equivale a 64 gramos de dióxido de azufre. Esto a condiciones normales ocupa 22,4 litros de dióxido de azufre. Esta es mi deducción. Pues la pregunta me da ¿cuánto? ¿Cuánto me dice la pregunta? 19,2. Entonces, 19,2 gramos de dióxido de azufre, ¿a cuánto será? X. Ahí usamos nuestra regla de 3 simple, 19,2 por 22,4 entre 64. Obviamente saldrá en decimales y eso ya lo tienen ustedes. ¿Cuál será realmente? Si será en decimales o tendría proporción. A ver. 128. Muy bien. Necesito, a ver, por favor. ¿Cuándo sale ese de ahí? Muy bien. Con esa preguntita prácticamente nos despedimos. A ver. Cansado tanto multiplicar y sumar. 6,72. Ah, ya, entonces debe ser múltiplo, entonces. Debe ser múltiplo. Pueden sacar mitad, tercia, cuartos. Debe ser múltiplo. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí conmigo. Nos vemos a la próxima. Gracias.